Hola, voy a enseñaros el funcionamiento de la cámara Canon R7. Vamos a empezar por los ajustes externos. En primer lugar necesitamos una batería y necesitamos colocar en la ranura una tarjeta SD. Vamos con la batería. Para colocar la batería, el compartimento está en la base inferior de la cámara. Con nuestro dedo hacemos clic en la pestaña y el compartimento se abre. Metemos la batería con su posición natural y hace clic. Una vez que ha hecho clic ya podemos cerrar su compartimento. Vamos ahora con la tarjeta SD. La tarjeta SD tiene dos compartimentos que están en el lado derecho. Hacemos clic hacia adelante, se abre y ya el compartimento directamente queda a nuestra vista. Tenemos la cámara ahora mismo sin ninguna tarjeta y tenemos a nuestra disposición la ranura 1 y la ranura 2. Da igual, cualquiera de las dos podemos usarlas, así que yo en este caso voy a meter la tarjeta en el compartimento 1. Tenemos que hacer clic, se queda ya dentro de la ranura y cerramos el compartimento con nuestro dedo y echamos hacia atrás. Tenemos que escuchar clic. Una vez que hemos hecho estas dos acciones, la batería y la ranura, tenemos que encender la cámara. La cámara tiene tres posiciones: off o apagada, on o encendida, y un tercer icono que es una videocámara, que como su propio icono nos da la pista, funciona solo para grabar vídeo, que es la que nos interesa. Una vez que tenemos la cámara encendida en posición videocámara, lo primero que tenemos que hacer siempre es formatear la tarjeta, para no heredar en las tarjetas vídeos de otros compañeros. Para ello tenemos que presionar la tecla menú. La tecla menú está en el lateral izquierdo de la cámara. Una vez que la apretamos, nos aparecen varias páginas. Tenemos que irnos a los menús que están en amarillo, que son los que tienen el icono de una llave inglesa. Una vez que bajamos ahí, nos movemos hasta Format Card y presionamos Set. Tenemos que presionar Set. Nos aparecen dos tarjetas, la 1 y la 2. En nuestro caso, como he metido la tarjeta en la ranura 1, nos dice que formatemos la tarjeta 1. Presionamos Set. Nos avisa que hay algunos materiales, unos 55 megas, y le decimos que adelante, OK, formateamos la tarjeta número 1. Nos sale una barra de progreso y ya lo ha borrado. Ahora sí que estamos en disposición de poder hacer la exposición adecuada en nuestra cámara, con el ISO, con la obturación y con la apertura del diafragma de la óptica. Vamos a verlo. En función de nuestros gustos, podemos ver en el display de la cámara más o menos información. Para ver esa información tenemos que apretar el botón de Info en el lateral derecho de la pantalla. Si lo apretamos una vez nos aparece una información, si nos apretamos dos veces aparece otro tipo de información, si lo apretamos tres veces nos aparece la pantalla directamente en negro con los menús de ajustes rápidos. En este caso tenemos que configurar el triángulo de la exposición con el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a empezar por el ISO, que es el más sencillo. El ISO, que es la sensibilidad del sensor a la luz, tiene su propio botón en la parte derecha superior de la cámara, donde pone ISO. Si apretamos ISO, directamente nos sale en la pantalla los números base, 100, 200, 400. Yo voy a dejarlo en 800 en esta ocasión. Pongo 800 y aprieto Set. Ya tenemos el ISO bien configurado. Vamos ahora con la velocidad de obturación. La velocidad de obturación la vamos a cambiar con este pequeño deslizador que está en la parte superior derecha del cuerpo de cámara, y si lo giramos hacia la izquierda disminuye la velocidad de obturación y si lo giro hacia la derecha aumentamos. Ya sabemos los usos creativos de aumentar o disminuir la velocidad de obturación. De entrada lo voy a dejar en 1/50 como comportamiento estándar de la cámara. Ahí está, 1/50. Y por último vamos a ajustar el diafragma. Cuánto deja pasar la luz a nuestro sensor, más o menos. Para ello tenemos que usar otro pequeño ruleta que tenemos en la parte trasera de la cámara, que tiene un botón central. Si hacemos girar esa ruleta, donde pone número F, pasamos de F3,5, 4, 4,5, 5, 5, 6, 8, que nos van oscureciendo la imagen porque dejan pasar menos luz, y si giramos la ruleta hacia el lado opuesto, llegamos a abrir al máximo el diafragma de la óptica. En modo vídeo, si quieres sacar el máximo rendimiento al sensor de esta cámara,
hay un ajuste súper importante, os lo voy a enseñar. Apretamos menú y en menú tenemos que irnos a la tercera página roja. Tenemos que encontrar un menú que se llama Canon Log Settings. De entrada está apagado, pero si quieres sacar el máximo rendimiento de vídeo a esta cámara hay que encenderlo. Nos metemos dentro con Set, por defecto está apagado, y si lo encendemos On, vamos a usar en todas nuestras grabaciones de vídeo una curva logarítmica propia de Canon que la llama Canon Log 3. Esto es muy importante. Si hemos puesto este ajuste y lo hemos activado, tenemos que editar todo nuestro material de cámara en Adobe Premiere, que está en todas las aulas informáticas de nuestro campus. O en DaVinci Studio, remarco lo de DaVinci Studio, que solo está en las cabinas de edición de la planta de abajo. Son los únicos dos software que van a poder manejar este material de vídeo con la curva logarítmica. Si no es tu caso y vas a trabajar solo con DaVinci, el DaVinci la versión gratuita, no el Studio, tienes que desactivar esta opción. Vamos a hacerlo, desactivo y volvemos a los ajustes habituales de la cámara. La cámara va a grabar sin la curva logarítmica. Puede que sin querer hayas activado la curva logarítmica en esta cámara y lo vas a editar en DaVinci, no la versión Studio, sino la versión gratuita, y te puede llevar la sorpresa de que nada más que detecta los clips de cámara en formato de audio, como si nada más que hubieras grabado audio. Esa es la prueba de que estás trabajando con material logarítmico en un DaVinci que no es Studio. No te asustes, encuentra un DaVinci Studio en las cabinas de postproducción o cámbiate a Adobe Premiere para editar con normalidad estos materiales grabados en logarítmico. Independientemente de si usas la curva logarítmica o no usas la curva logarítmica, hay que ajustar tres parámetros importantes en esta cámara: la resolución espacial, la resolución temporal y el tipo de códec. Vamos a verlos con los siguientes menús. Apretamos menú otra vez y nos sale en la primera página roja, nos salen los menús de Movie Rec Size. Nos metemos con Set dentro y aquí tenemos tres filas súper importantes. La primera fila nos habla de resolución espacial, tamaño. La segunda fila nos habla de resolución temporal, es decir, cuántas imágenes por segundo vamos a grabar. Y la tercera fila nos habla de códec, de qué tipo de compresión. Vamos con la primera fila para configurar la resolución espacial, es decir, el tamaño medido en píxeles de nuestras imágenes. Tenemos cuatro opciones: 4K Fine, 4K, 4K Crop y Full HD. 4K Fine es la que recomiendo, es la que más detalle va a sacar de esos 4K, de esa resolución 3840 x 2160. Después tenemos la opción 4K, que sigue teniendo la misma resolución, pero tiene un detalle inferior. Después tenemos la opción 4K Crop, que en función del resto de las filas estará disponible o no. ¿Qué hace 4K Crop? Tiene la misma resolución que las anteriores en 4K, pero tiene un efecto multiplicador sobre la óptica. Es decir, si queremos figurar un efecto zoom con una óptica que se nos queda un poco corta, esta es una opción muy recomendable. Un 50 mm nos va a multiplicar por 1,3, 1,4 y nos va a dar la sensación de que tenemos un teleobjetivo. Por último tenemos la opción Full HD, es decir, 1920 x 1080. Yo voy a elegir como mejor opción la opción 4K Fine. Aprieto Set y se queda puesta. A continuación tenemos la fila de los frames por segundo, resolución temporal. Cuando grabo en 4K Fine, nada más que está habilitada los 25 frames por segundo. Y por último, la fila del códec de compresión. Tenemos dos tipos: IPV estándar y luego IPV Lite. Como estáis viendo en el tiempo total de grabación, si yo pongo IPV estándar, que es el mejor códec de compresión, tenemos 16 minutos en esta tarjeta. Si pongo IPV Lite, me sube a 33 minutos disponibles. Eso nos da la medida de que el códec bueno, el IPV estándar, nos va a ocupar más espacio, pero nos va a ofrecer mejor calidad. Así que, resumiendo, si quiero sacar el máximo rendimiento de esta cámara, la mejor opción es poner 4K Fine, me va a obligar a ir a 25 frames por segundo y tengo el IPV estándar. Aprieto Set y ya tendría configurada esta cámara en la mejor opción.
Hay otros usos de cámara, a lo mejor nos interesa grabar 50 frames. Bueno, volvemos aquí dentro, en vez de 4K Fine seleccionamos 4K normal, vamos a la fila inferior y ya tenemos disponibles 25 y 50p. Como veis, el tiempo total de grabación me pasa de 8 minutos a 16, lógicamente es la mitad. Pero si quiero grabar a 50 frames por segundo es porque tengo intención de hacer algún tipo de cámara lenta en postproducción o alguna rampa de velocidad. Y es muy interesante llevarnos este material grabado a 50p que a 25. En la última fila podría elegir el IPV estándar o el IPV Lite. Yo siempre recomiendo el IPV estándar, que ofrece mejor códec, pero si se nos come mucho tiempo de tarjeta, a lo mejor tengo que sacrificar y elegir IPV Lite. Damos a Set y ya tendríamos esta opción también en 4K, con un poquito menos de detalle, pero con más frames por segundo. Es cuestión de que elijas cuál opción es la mejor para tus intereses de grabación.